Sobre la mesa, junto a algunos materiales escolares, había una simple hoja de papel, cuidadosamente doblada. Era una pizarra en blanco, pero sabía que en el transcurso de la reunión se convertiría en un símbolo poderoso. Lo usaría para mostrarles a los padres que la educación va mucho más allá de las calificaciones y los métodos de enseñanza tradicionales. Los primeros padres empezaron a llegar puntualmente. Ana, una madre de mirada ansiosa, fue la primera en entrar. Ella siempre estuvo preocupada por el desempeño de su hijo. «Buenas noches, Miguel», dijo con una sonrisa nerviosa. «Espero que tengamos buenas noticias sobre el progreso de Pedro». «Buenas noches, Ana. Estoy aquí para compartir algunas reflexiones que pueden ayudarnos a todos a comprender mejor lo que sucede en el aula», respondí tratando de calmarla. Poco después entró en la sala Carlos, un padre más escéptico y crítico con el sistema educativo. Se puso de pie, con los brazos cruzados, clara señal de su desconfianza. «Miguel, espero que no vengas con otro de tus discursos motivacionales. Lo que realmente importa son los resultados». «Entiendo tu preocupación, Carlos. Pero, antes de hablar de resultados, me gustaría escuchar lo que tienes que decir», respondí, tratando de crear un espacio de diálogo. A medida que llegaron más padres, la sala empezó a llenarse. La tensión era palpable, especialmente entre quienes se sentían presionados por el sistema educativo. Ana se volvió hacia Carlos y le dijo: «¿Qué sugieres? ¿Que simplemente ignoremos los desafíos que enfrentan nuestros hijos en la escuela?» «No es eso, Ana. Lo que digo es que el exceso de presión puede ser perjudicial. Hay que respetar el ritmo de cada niño», respondió Carlos, con la voz cargada de la frustración que muchos sentían. «Intentemos mantener la calma y escuchar las perspectivas de los demás», pregunté, tratando de mediar en la conversación. «Estoy aquí para ayudarle a comprender mejor el progreso de sus hijos». Una vez que todos estuvieron sentados, les pedí que prestaran atención a la hoja de papel que tenía delante. Antes de hablar de rendimiento académico, me gustaría que reflexionáramos sobre lo que significa la educación para cada uno de nosotros. ¿Qué esperas para tus hijos? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Ana respiró hondo y, con la voz un poco temblorosa, comenzó: «Miguel, mi mayor temor es que a Pedro no lo acepten en un buen colegio. Con sus notas tan bajas, ¿cómo puedo garantizarle un futuro?». Carlos, aún escéptico, hizo una mueca de desdén. «¿Y quién garantiza que este futuro sea realmente brillante? ¿Qué representan realmente las calificaciones? Es solo un número». La conversación continuó y cada padre expresó sus inquietudes, creando un mosaico de emociones y expectativas. La sala estaba tensa, pero creía que, al final del encuentro, podríamos encontrar un camino común. Mientras escuchaba a cada uno de ellos, sentí la hoja de papel sobre mi escritorio palpitar con la promesa de transformación. Sabía que lo que vendría cambiaría la percepción que todos tenían de la educación. Pero por ahora era esencial escuchar y comprender las preocupaciones que flotaban en el aire. La noche aún era joven y el viaje apenas comenzaba. La habitación estaba llena de una tensión palpable, como si el aire estuviera cargado de preocupaciones no expresadas. Me senté a la mesa y observé a los padres que me rodeaban con expresiones de aprensión y sospecha. Ana, una madre de cabello castaño ondulado y ojos que mostraban preocupación, levantó la mano, como pidiendo permiso para hablar. Ella fue la primera en romper el silencio. «Estoy preocupada por el futuro de mi hijo», comenzó con la voz temblorosa. «Está teniendo dificultades en la escuela y no sé si lo aceptarán en una buena institución si continúa así. ¿Qué puedo hacer?». La escuché atentamente, sintiendo el peso de sus palabras. Era como si cada preocupación fuera una pieza de un rompecabezas que intentaba comprender. Antes de que pudiera responder intervino Carlos, un padre que estaba sentado más atrás. «Eso es lo que no entiendo», exclamó alzando la voz. «¿Por qué la presión sobre nuestros hijos es tan intensa? Ellos son niños. ¿No deberían simplemente estar aprendiendo y divirtiéndose?». La habitación se llenó de murmullos. Las voces se entrelazaron, creando un coro de opiniones y frustraciones. Podía sentir que la tensión aumentaba, y era mi deber intervenir antes de que la discusión se convirtiera en una pelea abierta. «Calmemos un poco», pregunté, tratando de volver a enfocar la habitación. «Sé que todos aquí tienen preocupaciones legítimas, pero me gustaría saber más sobre lo que sienten. La educación es un viaje y es esencial que todos estemos en la misma página». Ana miró a Carlos, como buscando apoyo a su indignación. Se cruzó de brazos, visiblemente escéptico, pero parecía dispuesto a escuchar. El diálogo continuó y las voces se animaron más.
Siento que las escuelas están más preocupadas por las calificaciones que por el aprendizaje real, dijo una madre, sacudiendo la cabeza. Estoy de acuerdo. Carlos intervino nuevamente. No podemos convertir a nuestros hijos en máquinas de billetes. Necesitan espacio para crecer y descubrir quiénes son. ¿Pero qué pasa con su futuro?, respondió Ana, evidente su frustración. Simplemente no podemos ignorar que necesitan una buena educación para tener oportunidades. La conversación se estaba intensificando y me di cuenta de que necesitaba actuar antes de que la situación se saliera de control. Llegó el momento de revelar la hoja de papel que había colocado sobre la mesa. Lo levanté lentamente, llamando la atención de todos. Esta hoja de papel representa algo muy importante, comencé, tratando de transmitir la gravedad de lo que estaba a punto de decir. Simboliza la trayectoria de uno de los alumnos a los que enseño. Alguien que, como sus hijos, afrontó dificultades, pero logró superar los obstáculos. Los ojos se volvieron hacia mí, pero la sospecha seguía presente. Carlos alzó una ceja, claramente escéptico. ¿Qué tiene esto que ver con la realidad?, cuestionó, desafiando la idea. Una hoja de papel no solucionará los problemas educativos. Entiendo tu preocupación, respondí, manteniendo la calma. Pero lo que hay no es solo una hoja. Es una representación de esperanza y transformación. Todos enfrentamos desafíos y es nuestra actitud la que determina lo que hacemos con ellos. La habitación estaba en silencio y pude ver las palabras de Carlos resonando en sus mentes. Sin embargo, la tensión todavía estaba presente y sabía que necesitaba hacer más para conectar a los padres con el mensaje que quería transmitir. Permítanme contarles la historia de este estudiante, continué, sintiendo que la narrativa podría ser la clave para abrir sus corazones. Comenzó con dificultades, pero con apoyo, dedicación y un poco de fe logró cambiar su futuro. Las sombras del escepticismo comenzaron a disiparse, pero el desafío apenas comenzaba. La mirada de Ana estaba fija en mí, buscando respuestas, mientras Carlos todavía parecía dudoso. La conversación estaba lejos de terminar y me di cuenta de que la verdadera transformación aún estaba por llegar. Tan pronto como comenzó la reunión, noté que los ojos de los padres estaban fijos en mí, pero había una mezcla de expectación y desconfianza flotando en el aire. La habitación estaba en silencio excepto por el ligero susurro de las sillas. Respiré hondo y comencé a contar la historia de un estudiante que se había destacado en mi clase durante los últimos años. Hace 2 años, comencé, tenía un estudiante llamado Daniel. Era tímido, muy tímido. Al principio, sus calificaciones eran bajas y parecía perder la esperanza cada día. Muchos de ustedes pueden tener hijos que enfrentan situaciones similares. Dificultades. Miré a Ana, quien con expresión preocupada asintió levemente. Daniel tenía problemas con las matemáticas. Era como si los números fueran un código que no podía descifrar. Pero en lugar de darse por vencido, empezó a quedarse más tiempo después de clase, pidiendo ayuda. Le ayudé a comprender que cada pequeño paso contaba. Créanme. Esto no fue fácil, ni para él ni para mí. Los padres escucharon atentamente y empezó a surgir una atmósfera de empatía. Continué. Con el apoyo y la determinación adecuados, Daniel comenzó a cambiar. Comenzó a hacer amigos y, al mismo tiempo, su confianza creció. ¿Y qué pasó? Al final del año, Daniel no solo aprobó matemáticas, sino que también mostró un talento increíble para el arte, algo que nadie había notado antes. Ana me miró con los ojos un poco más brillantes, como si esa historia la tocara de manera personal. Pero Miguel, interrumpió Carlos con la voz llena de escepticismo, esto es una excepción. ¿Qué garantiza que esto pueda pasarle a todos los estudiantes? No todos tienen la misma capacidad de superación. Me di cuenta de que Carlos se estaba posicionando como el portavoz de muchos padres escépticos y esto podría generar un debate interesante. Carlos, entiendo tu preocupación. Daniel no fue el único. Muchos estudiantes enfrentan diferentes desafíos, pero la clave es la creencia. No solo la creencia en sí mismos, sino la creencia que nosotros como educadores y padres tenemos en ellos. Eso es fácil de decir, respondió Carlos, cruzándose de brazos. ¿Pero qué pasa con los estudiantes que no tienen apoyo en casa? ¿Qué pasa con aquellos que no se sienten motivados? ¿Cómo puedes asegurarte de que no se sientan perdidos bajo tanta presión? No puedo garantizar que todos tengan éxito, respondí con calma, tratando de no dejar que la tensión me afectara. Pero puedo garantizar que si brindamos un ambiente acogedor y oportunidades, muchos encontrarán su camino. La hoja de papel que coloqué hoy aquí simboliza eso, la transformación.
En ese momento tomé la hoja de papel y la coloqué en un marco que había traído. Los límites eran simples, pero la idea era poderosa. Esta hoja representa el potencial que tiene cada estudiante. Es un lienzo en blanco, listo para ser llenado con sus experiencias, sus desafíos y sus logros. Se hizo el silencio en la habitación y las miradas empezaron a cambiar. Los padres comenzaron a inclinarse hacia adelante, como si quisieran absorber más mensaje. Continué. A veces lo que necesitamos es solo un poco de fe y apoyo para poder transformarnos. Y esta hoja de papel, en última instancia, representa el viaje de cada uno de nosotros, padres, estudiantes, maestros. Carlos, todavía escéptico, negó con la cabeza. ¿Pero qué pasa si esta transformación no ocurre? ¿Qué pasa si no se cumplen las expectativas? Entonces, dije, estaremos aquí para apoyar, para ayudar a encontrar nuevos caminos. La educación no es una línea recta, es una serie de vueltas y vueltas. Lo importante es mantener viva la esperanza y nunca rendirse. La habitación quedó ahora sumida en un profundo silencio reflexivo. Podía sentir el cambio en el aire, como si las palabras que dije comenzaran a resonar en sus corazones. El desafío de Carlos y la preocupación de Ana fueron solo ecos de una lucha común que todos compartíamos. La transformación apenas comenzaba y estaba decidido a guiar a cada uno de ellos a lo largo del proceso. La atmósfera en la habitación era tensa, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Sabía que necesitaba actuar. Mis ojos se fijaron en Carlos, que estaba cada vez más inquieto en su silla. Era un padre escéptico y su desconfianza era palpable. Había preparado una presentación sobre el rendimiento académico de estudiantes dedicados y ahora había llegado el momento de utilizar estos datos para mostrar la importancia del apoyo y la confianza en la educación. Mira, comencé, tratando de captar la atención de todos. Quiero compartir con ustedes algunos datos sobre los estudiantes de nuestra escuela. Aquellos que se entregaron, que enfrentaron dificultades y que, con el apoyo de sus familiares y maestros, lograron transformarse. Levanté una hoja que estaba sobre mi escritorio, llena de gráficos y números. Mientras hablaba, vi que los ojos de Ana se iluminaban. Parecía absorber cada palabra. Mira aquí, señalé el gráfico. Estos estudiantes, que inicialmente tenían notas bajas, lograron mejorar significativamente con el tiempo. La mayoría de ellos dijo que el apoyo emocional y la creencia de sus padres fueron fundamentales para esta transformación. Una mano se levantó. Era Ana. Miguel, esto es increíble, dijo, mostrando la emoción en su voz. Siempre tuve miedo de que mi hijo no fuera lo suficientemente bueno. Pero si otros pueden hacerlo, tal vez él también pueda. Exactamente, Ana. Respondí sonriendo. El potencial está dentro de cada uno de ellos. A veces solo necesitamos un poco de aliento. Carlos, en cambio, parecía cada vez más incómodo. Se cruzó de brazos y me miró con recelo. Pero no se puede decir que todos lo lograrán. Espetó, alzando la voz. Estos datos son solo números. Y los números no cuentan la historia de cada alumno. Miguel, ¿qué harás para garantizar que cada uno de ellos tenga éxito? Carlos, entiendo tu frustración, respondí, tratando de mantener la calma. Pero estos datos muestran que, con el apoyo adecuado, muchos estudiantes pueden superar los desafíos. No se trata solo de calificaciones, se trata de creer en ellos mismos y tener a alguien que también crea en ellos. Sacudió la cabeza, claramente poco convencido. ¿Qué pasa si tu hijo no tiene este apoyo? ¿De verdad crees que todos tienen las mismas oportunidades? La tensión en la habitación aumentó. Otros padres empezaron a murmurar y supe que necesitaba llevar la conversación al tema principal. Carlos, tienes razón en preguntar. La realidad es que no todo el mundo parte del mismo punto. Pero eso no significa que no podamos trabajar juntos para cambiar esta realidad. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser un agente de cambio. Ana, ahora con lágrimas en los ojos, volvió a intervenir. Quiero creer que mi hijo puede tener un futuro mejor. Pero la presión es tan grande. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? El primer paso es demostrarle que crees en él, respondí, sintiendo que la energía en la habitación cambiaba. El apoyo emocional es crucial. Hablar de tus propias experiencias, compartir tus luchas, todo ayuda. Carlos todavía parecía escéptico, pero noté que había una abertura en su mirada. Él estaba escuchando y eso era una buena señal. Miguel, ¿y si no le interesa estudiar? Preguntó Carlos, su tono ahora un poco más suave. ¿Y si no hay transformación? La transformación es un proceso, le expliqué.
No sucede de la noche a la mañana. Lo importante es crear un ambiente donde se sienta seguro para explorar sus intereses. A veces un poco de ánimo o una conversación pueden abrir puertas que ni siquiera imaginamos. Ana miró a Carlos, como si intentara entender su perspectiva. Tal vez deberíamos reunirnos y crear un grupo de apoyo para padres, sugirió. De esa manera podríamos compartir experiencias y ayudarnos unos a otros. Carlos dudó, pero finalmente asintió. Eso podría ser una buena idea. Pero debemos asegurarnos de que no solo estamos empujando a nuestros hijos hacia arriba. Necesitan encontrar sus propias pasiones. Estoy de acuerdo, respondí, sintiendo una leve sonrisa formarse en mis labios. Y eso es exactamente lo que podemos hacer, guiarlos, pero no obligarlos. La habitación estaba ahora más iluminada, y los rostros de los padres reflejaban una nueva esperanza. Miré la hoja de papel sobre mi escritorio y me di cuenta de que aunque era solo un trozo de papel, simbolizaba una transformación mayor de la que podría haber imaginado. Estábamos todos juntos en este viaje, y a pesar de las dificultades, había un camino hacia la luz. Respiré profundamente, tratando de mantener la calma mientras miraba a los padres que me rodeaban. La habitación, antes llena de tensión, ahora parecía estar empezando a abrirse. La hoja de papel que había colocado cuidadosamente sobre la mesa, un simple ejercicio de visualización, estaba a punto de convertirse en el centro de una conversación mucho más profunda de lo que había imaginado. Esta hoja, comencé con voz firme, es una herramienta que uso con mis alumnos para ayudarlos a soñar. Ellos escriben lo que quieren lograr y luego desarrollamos un plan para hacer realidad esos sueños. Ana, que hasta entonces parecía perdida en sus pensamientos, levantó la mano tímidamente. Pero Miguel, ¿y si sus sueños son demasiado grandes? ¿Y si no pueden alcanzarlos? Su voz era una mezcla de preocupación y esperanza. Pude ver su lucha interna, su deseo de proteger a su hijo de la decepción. Eso es lo bonito de aprender, Ana, respondí, tratando de transmitir confianza. Los sueños no tienen por qué alcanzarse inmediatamente. Lo que importa es el proceso. Cada paso dado es un logro, por pequeño que sea. Sentí una leve sonrisa formarse en mis labios. Y, créanme, lo que importa es que estén dispuestos a intentarlo. Cada esfuerzo cuenta. Carlos, que hasta entonces había permanecido en silencio, no pudo contener su escepticismo. ¿Pero qué pasa si los estudiantes no tienen el apoyo que necesitan? ¿Qué pasa si no tienen las mismas oportunidades que los demás? Se cruzó de brazos, como preparándose para una pelea. No podemos simplemente ignorar las desigualdades que existen. Tienes toda la razón, Carlos, dije, reconociendo su preocupación. La desigualdad es una realidad que no podemos ignorar. Pero es precisamente por eso que necesitamos trabajar juntos. La educación no es solo un esfuerzo individual, es un viaje colectivo. Y cuando nos unimos, podemos crear un entorno donde todos tengan una oportunidad. Brillar. La atmósfera en la habitación empezó a cambiar. Otros padres que antes se mostraban reticentes comenzaron a compartir sus propias historias. Cuando era niño, dijo un padre, mis maestros creían en mí, incluso cuando yo no. Eso marcó la diferencia. Con cada historia, sentí que la conexión entre nosotros se hacía más fuerte. Era como si se estuviera formando una red invisible de empatía que unía nuestras experiencias. Ana, ahora con los ojos brillantes, dijo, ¿qué pasaría si nosotros, como padres, empezáramos a alentar a nuestros hijos a soñar en grande? ¿Qué podríamos hacer para ayudarlos a creer en sí mismos? El entusiasmo en su voz era contagioso. Así es. Si cada uno de nosotros aporta apoyo y amor, podemos cambiar la percepción que tienen nuestros hijos de lo que es posible, respondí, sintiendo una ola de esperanza surgir en mi corazón. El ambiente se fue transformando en un espacio de colaboración y estímulo. Pero a medida que el diálogo fluía y los padres seguían compartiendo sus experiencias, una vibración interrumpió la camaradería. Miré mi celular, que había empezado a sonar insistentemente. El mensaje en la pantalla hizo que mi corazón se acelerara. Disculpe por un momento, murmuré, mientras mi mirada se fijaba en el dispositivo y la preocupación se instalaba en mi pecho. El silencio en la habitación se prolongó mientras leía el mensaje, y mis pensamientos rápidamente se dirigieron a las implicaciones de esas palabras. ¿Qué podría ser tan urgente? ¿Qué significó esta comunicación para mis alumnos, para la conversación que estábamos teniendo? Era como si el universo estuviera a punto de revelarme algo que cambiaría el curso de la noche. ¿Está todo bien, Miguel?, preguntó Ana, su voz teñida de preocupación. No supe cómo responder. El encuentro, que antes parecía lleno de posibilidades,
Ahora estaba a punto de dar un giro inesperado. Miré a los padres que me rodeaban, cada uno de ellos con mirada expectante, y me di cuenta de que la conversación sobre los sueños y la superación apenas comenzaba. Cuando apareció el mensaje de texto en la pantalla de mi celular, sentí que el aire de la habitación cambiaba. Fue como si el tiempo se hubiera detenido y las voces de mis padres a mi alrededor se hubieran convertido en ecos lejanos. El mensaje era de Pedro, un exalumno que se había convertido en un artista reconocido. Le había enseñado años atrás y sabía que su camino no había sido fácil. Mi corazón se aceleró cuando leí que estaba por realizar una exposición de arte en la ciudad. El orgullo y la emoción me invadieron y supe que necesitaba compartir esta noticia con todos. Lo siento, chicos, comencé, tratando de recuperar la compostura. Recibí un mensaje de un exalumno, Pedro. Se ha convertido en un artista increíble y está a punto de tener una exposición aquí en la ciudad. Atribuyó gran parte de su éxito al apoyo que recibió en la escuela. Los rostros de los padres cambiaron instantáneamente. El ambiente, que hasta entonces había sido tenso y lleno de dudas, ahora se iluminó con una ola de entusiasmo. Ana, con los ojos brillantes, preguntó, ¿cuándo será la exposición? Me encantaría llevar a mi hijo. Es el próximo viernes, en el Centro Cultural de la ciudad. Puedo enviarles la invitación a todos, respondí sonriendo. Creo que será una gran oportunidad para ver cómo el trabajo duro y la dedicación pueden conducir a grandes logros. Carlos, que hasta ese momento parecía distante, comenzó a moverse en su silla. Lo miré con curiosidad, ya que siempre había sido el más escéptico de sus padres. Lo miré, esperando que dijera algo, pero se quedó en silencio, como si estuviera luchando con sus propios pensamientos. La habitación se llenó de murmullos emocionados, pero me di cuenta de que Carlos estaba en un lugar diferente, inmerso en sus recuerdos. ¡Qué increíble, Miguel!, dijo Ana, casi sin poder contener la alegría. ¿Cuántos niños tienen la oportunidad de convertirse en artistas de renombre? Esto me da esperanza para mi hijo. Sí, pero, ¿realmente esto podría pasarle a todo el mundo? Carlos finalmente habló, su voz rompió la atmósfera de emoción. Pedro es una excepción y no todos los estudiantes tienen la misma suerte. Intenté mantener la calma ante su interrogatorio. Carlos, cada alumno es único, pero la educación y el apoyo que recibe son fundamentales. Lo que logró Pedro es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando creemos en nuestro potencial. La tensión volvió a aumentar, pero antes de que pudiera responder, Carlos se levantó. Necesito decir algo, comenzó con voz temblorosa. Pedro, él es mi hijo. El silencio en la habitación era palpable. Se encontraron miradas de sorpresa y sentí una ola de emociones atravesar la habitación. Nunca creí que pudiera tener éxito. Siempre pensé que el arte no era una profesión viable. Lo empujé a hacer negocios, a algo real. Y ahora, ver esto, ver en qué se ha convertido, es difícil de aceptar. Se le quebró la voz y las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. No lo sabía, murmuré, sintiendo el peso de la revelación. Estabas tan preocupada, no quería que fracasara, pero al mismo tiempo le hice sentir que no podía ser quien realmente quería ser, confesó Carlos, ahora visiblemente emocionado. Lamento no haber apoyado sus decisiones. Me hace darme cuenta de que el apoyo y la confianza de un padre son cruciales. El ambiente estaba cargado de emoción. Las palabras de Carlos resonaron en cada rincón de la habitación, conmoviendo a todos los presentes. Ana, que hasta entonces se había limitado a mirar, se acercó a Carlos y le puso la mano en el hombro. Es una segunda oportunidad para ti y para Pedro. Ve a la exposición y demuéstrale que ahora crees en él. El momento fue intenso y se formó un nuevo entendimiento entre todos nosotros. Lo que comenzó como una reunión de padres sobre el desempeño escolar se convirtió en un poderoso testimonio sobre la importancia del apoyo emocional y la fe en las capacidades de los niños. Me alegra que hayas compartido eso, Carlos, dijo, sintiendo que el ambiente se había vuelto más ligero. La educación es un viaje compartido y la transformación comienza con la fe. Celebremos todos juntos el éxito de Pedro el viernes. Los padres comenzaron a animarse nuevamente y me di cuenta de que, incluso en las dificultades, había un camino hacia la esperanza y la transformación. El encuentro que comenzó bajo el signo de la duda adquirió ahora un nuevo significado, un testimonio de que, con amor y apoyo, es posible cambiar vidas.